Hola, ¿sabías qué es y cómo funciona el modelo de caja? Si tu respuesta es no, estás en el lugar correcto para aprender fácil y sencillo. Y comencemos. Para poder empezar, debemos entender cómo se representa el modelo de caja, que es una de las bases fundamentales del diseño web. Entendemos que toda página web se representa como una caja y esa caja se compone en cuatro. Tenemos el borde, el margin, el padding y el contenedor. Empecemos con la primera parte, que es el margin. Técnicamente es el espacio fuera del borde que separa el resto. ¿A qué se refiere esto? Tenemos un borde, cada elemento tiene un borde y el espacio fuera del borde sería todo esto, ¿vale? Imaginemos que tenemos una caja de cartón y le echamos un frasco, pero sin tocar las paredes. Eso es lo que es un margin. En el margin podemos tener n elementos, pero cada elemento contiene las cuatro partes que mencionamos en el principio. ¿A qué se refiere lo que es separar el resto? Como vemos en esta imagen, esta presentación, tenemos dos elementos. Cada elemento tiene una separación por defecto. Digamos que no se juntan. Y esas propiedades se pueden manipular con la propiedad margin. Una de las características muy interesantes del margin es que podemos posicionar un elemento donde sea más adecuado, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que tenemos 4 cuadros apegados a la pared y están alineados en línea recta. Y a uno lo bajas y uno lo subes. Ese es un claro ejemplo de lo que es el posicionamiento de margin. Cómo podemos manipular las 4 direcciones a nuestro proyecto. Ahora ya sabes qué es el margin y cómo se aplica. Seguimos con la segunda parte, que es el padding. Técnicamente el padding es el espacio entre el contenido y el borde. Esto nos sirve para que el contenido se vea más limpio y organizado visualmente. En pocas palabras, la estética de la página. El padding puede tener varias características, pero la que más me llamó la atención fue cómo manipular las 4 direcciones ya mencionadas. Pero también cada contenido tiene su propio padding para ajustarlo de mejor manera. Pongamos un ejemplo claro. Imaginemos que tenemos un marco de una foto. El padding es la separación que hay entre la imagen y su borde. Ese espacio extra no es parte de la foto, pero le da una separación que hace que se vea mucho mejor. Ahora ya sabes qué es el margin. Sigamos con la tercera parte, que es el borde. El borde no es más que nada la terminación de un contenido alrededor. Y lo podemos manipular cambiándole el color, el gruesor, y eso es lo que es el borde. Pasemos a la cuarta parte y última parte, que sería el contenido. El contenido son los elementos que tú te puedes imaginar que pueden ir en una página web, como sería texto, imágenes, música, video. El modelo de caja es importante
entender cómo una página web es responsiva para diferentes dispositivos. Ya te expliqué la parte gráfica, ahora vamos a la práctica. Hola, bienvenidos. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete a mi canal para más contenido. En este ejemplo vamos a utilizar la herramienta de lo que es Visual Studio Code y su navegador de preferencia. Primer paso, vamos a crear lo que es dos archivos, uno HTML y uno CSS para el estilo. Lo vamos al apartado del archivo HTML y ponemos que es HTML y seleccionamos HTML5. Lo vas a arrojar una estructura por defecto. Centramos y cambiamos lo que es el título. Se va a llamar mi caja o modelo de caja. Modelo de caja. También tenemos que tener un link. De mi preferencia yo lo pongo arriba del título. Arriba del título ponemos link y seleccionamos lo que es link de SS. Verificamos porque a veces hay ese error que no quiere agarrar el link. Ponemos diagonal y vamos a seleccionar manualmente el link. ¿Va? En el body, en el cuerpo, lo que vamos a hacer es un div. Va a ser nuestra caja. Le tenemos que dar clase a nuestra caja. Le vamos a llamar mi caja o nada más caja. Exacto. Aquí le vamos a poner lo que es bienvenidos a nada. Bienvenidos a mi canal, Rafron. ¿Okay? En esta parte del HTML no se va a hacer nada más que esto. Guardamos cambio y notamos que no sucede nada. Vamos a volver porque tengo problemas con el live server. Ahora sí ya los apareció. Cerramos que ya teníamos y vemos que tenemos el contenido que es el mensaje, ¿vale? Lo vamos a hacer la magia. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es llamar la clase. ¿Cómo le llamamos a la clase? Es mi caja o caja. Ponemos punto, caja. Ponemos lo que son los corchetes. Adentro de los corchetes van a ir las propiedades que vamos a editar. Primero, definimos lo que es el ancho. Ponemos y vamos a poner que 200 píxeles. PX es píxeles. Vamos a poner que es el alto, que es hey. Le vamos a poner que unos 100 píxeles. Ahora, otra propiedad que es el borde. Vamos a poner un borde. Le vamos a poner 5 píxeles, pero también vamos a definir lo que es el diseño, que sería solid y el color. Vamos a poner que es black, ¿vale? Negro. Ahora también otra propiedad que es el padding. Vamos a poner que un 30%, 30 píxeles, perdón.
ponemos que es el margin, ponemos un 50 px y guardamos. ¡Wow! ¿Qué lo salió? Solamente lo muestra lo que es el borde, que lo pintamos de negro, y el gruesor. Pero nos falta el fondo. Vamos a poner la propiedad que es backcolor. De mi preferencia va a ser azul. Guardamos y wow, se los hace nuestro cuadro, nuestra caja ya azul. ¿Bien? Recapitulemos. El espacio que está de este lado arriba es el margin. Esto es lo que ocupa el margin. Ya vemos el borde, ya vimos el padding, es la separación que está del contenido hacia el borde, ese es el padding, y el contenido pues es el mensaje, ¿no? Vale. Este tema es muy importante entenderlo bien porque son las bases de desarrollo web, y si los entiendes bien vas a tener muy buen diseño responsivo. Vamos a modificar lo que es el modelo de caja para que lo puedas entender mejor. ¿Cómo? Vamos a modificar nuestra cajita, el ancho y el alto. Recalcamos, si modificamos el ancho y el alto, estamos cambiando el tamaño de nuestra caja, ¿vale? Digamos que yo ya no quiero 300, quiero 350, y en el alto quiero que sea 150. Observe, si guardamos cambio, ¿qué pasa? Se nos vuelve grande, un poquito más grande. Ahora, el borde. ¿Qué pasa con el borde si ya no quiero el borde grueso? Quiero que sea más delgado. Ponemos un valor 10, pero también quiero que se cambie el color, ¿no? Si yo doy cambios, ¿qué pasa? Se vuelve más delgado y se cambia el color que yo escogí. Ahora, el padding. Si el padding vale 0, ¿qué pasa? El contenido siempre se va a pegar por defecto pegado al borde. Pero si yo quiero que sea 40, quiero que sea 50, observen. ¿Qué pasó? Se los hizo la separación de que es el padding, la separación que le dimos de 50, 50 para acá, 50 para acá, pero también los agrandó la cajita. Ahí ese es debemos entender cómo funciona y cómo podemos utilizar el padding. Ahora, el margin. Si yo no quiero que ya sea 100 el margin, quiero que sea 200. Observen lo que pasa. Aguardamos cambio y se los cambia de posición. ¿Por qué? Porque le estamos dando un margin 200. Le estamos diciendo prácticamente ese elemento tiene que estar en 200 píxeles. Bueno, seguimos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a revisar cómo estaba. Este estaba en 100, este estaba en 50, este estaba en 10, lo dejamos así. Estamos en 100 y este lo dejamos en 300. Guardamos cambio y se nos queda igual como estaba, ¿vale? Vamos al HTML, copiamos. Pero antes vamos a quitar lo que es margin. Vamos a hacer un ejemplo de margin. Guardamos cambio y se los pega de esta manera. Ahora vamos acá, copiamos lo que es el div, nuestra cajita, copiamos, control C, pegamos aquí mismo, control V,
pero ahora cambiamos el contenido, ¿vale? Ojo, si yo le doy cambio aquí donde así como está, se me va a volver una caja igual que esta. ¿Por qué? Porque tiene la misma clase. Pero en este caso yo le voy a cambiar el nombre de clase. Le voy a poner uno para que sea diferente. Tenemos otra cajita, pero como no tiene propiedades, no se ve, solamente se ve el nombre de mi canal. Ahora vamos a copiar este diseño para la cajita, la segunda cajita. Copiamos, ahora le ponemos el mismo nombre, cajita. ¿Y qué pasa si le damos cambio? Se lo vuelve otra cajita. Observen, estos dos elementos están muy pegados. ¿Por qué? Porque no estamos dando mal. Para poder hacer esa separación y poner varios elementos separados, tenemos que hacer la propiedad margin. Ojo, vamos a utilizar margin top. ¿Por qué? Top es abajo. Vamos a separarlo, digamos que un 15%. Observen qué pasa. Guardamos cambio. Wow, se hizo la magia. De esta manera se puede utilizar lo que es el modelo de caja, entender cómo podemos manipular los elementos sin salirlos del contorno. Vamos a ver una propiedad muy interesante que se llama box size, y esa propiedad es esencial para lo que es el modelo de caja. No voy a profundizar mucho, pero si quieres que profundice, mándame un comentario y voy a hacer un video especial para ese tema. La propiedad se llama, si ponemos un asterisco, dos corchetes, y ponemos black color. Black color es, le vamos a poner un color, yo voy a poner este. Chequen lo que pasa, ese es el color del margen, del espacio del margen. Cambia el color del fondo. Pero te voy a enseñar la propiedad que hace que todo sea más fácil. Se llama box size. No, ese no es. Sería box size border box. Esa es una propiedad. ¿Qué pasa? Es una propiedad muy interesante porque es la que calcula todos los elementos, que sería el borde, el padding, el margen. O sea, si yo defino aquí en la caja, yo defino ese tamaño, con esta propiedad cabe todos los elementos en ese tamaño, ¿vale? Pero hay otra propiedad de ahí de boxing, que sería content box. El content box es por defecto. Solamente ten cuidado con eso, porque si pones content box, tienes que calcular lo que es el borde y el padding para que no tengas problemas con el diseño. Pero si utilizas lo que es el borde box, el tamaño de todos los elementos se ajustan y caben en un solo elemento.
Ponemos un ejemplo. Quitamos lo que es el border box. Nomás dejamos. Y yo que quiero que sea, ya no quiero que sea, quiero que sea de 400 píxeles y 300, ¿vale? Si guardo cambio, me agranda todo. Quiero que sea más grande. Le voy a poner de 400 a 400, ¿vale? Va. Pero si yo meto la propiedad que digo que es boxing y le pongo y le doy, chequen lo que pasó. Se redujo a lo que me está marcando. ¿Ok? Se redujo a lo que me está marcando. Digamos que con esa propiedad puedo manipular los elementos y no se pueden, no se salen del contorno que estamos definiendo. Eso es todo por hoy. Si te gustó mi video, suscríbete, dale like y los vemos en otro video. Hasta luego.